¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más aquí, pues cumpliendo con una promesa que habíamos hecho a propósito de encontrarnos nuevamente con el padre Gustavo Covarrubias de los misioneros combonianos, pues para profundizar una vez más sobre lo que fue este sínodo de la Amazonía que se ha desarrollado en las últimas semanas en Roma. Bienvenido nuevamente, Padre Gustavo. Gracias, Padre Victoriano. Gracias también a las personas que nos acompañan a través de este canal de Invite. Estoy realmente contento de poder continuar contribuyendo de manera modesta, pero sincera y con mucho gusto con esta cuestión del sínodo, que a mí me toca profundamente como misionero. Claro, y también con expertise, ¿no? Porque ya decíamos que habías estado pues muchos años en Brasil y pues conociendo esta zona. La realización del sínodo ha sido, nos parece, un momento muy importante en la reflexión de la Iglesia de estos últimos años, de estos últimos tiempos, que se encuentra a enfrentar profundos momentos de cambio, ¿no? Y entonces, pues nos parece que la reflexión va en un sentido pues muy profundo de mirarse a sí misma, aun cuando pues es la Amazonía. Ya decíamos que justo el hecho de que sea celebrado en Roma, pues le da también un respiro más universal a la cuestión del sínodo. Y entonces nos parece que hay una expectativa importante de estos temas que han surgido. Pues hablamos de la sinodalidad, hablamos del ministerio presbiteral, así como lo conocemos en su manera celibataria, la ministerialidad de las mujeres, etc. Es decir, temas muy importantes que la Iglesia, me parece, por lo que se va moviendo, no solamente en la Amazonía, sino también en el camino sinodal de Alemania, pues ya no puede como posponer la reflexión, ¿no? ¿Y qué te parece si antes de pasar a los temas importantes, hay un tema que seguramente todos han escuchado, esto de la Pachamama, que en algunos sectores, bueno, causó dolor, perplejidad, desconcierto, diciendo qué pasa, ¿no? Pues fundamentalmente se refiere a una ceremonia que se tuvo en los jardines vaticanos, y que pues muchos gritaron, ¡ay, el Papa en plena apostasía! Porque no corrió, alguno dice, con santa ira a estos paganos. El Papa después salió a decir, de ninguna manera se trata de un acto idolátrico, efectivamente sí es la Pachamama, pero nos gustaría que nos ayudaras a comprender este hecho. Algunos decían, no, pues es que la Pachamama representa algunos aspectos de el ser también femenino de Dios. Y uno ahí se escandalizaba y decía, no, porque Dios no es bisexual, ¿no? Es decir, bueno, Juan Pablo I ya había dicho que Dios es Padre y Dios es Madre también, y bueno, es creador, es fecundo, pero quizá no tenemos como el contexto de este asunto de la Pachamama. Sí. Mira, yo le quise preguntar al padre Dario Bossi, que fue padre sinodal, estuvo como relator del grupo lingüístico italiano A, entonces vivió muy de cerca todo esto. Él estuvo varias veces ahí en la iglesia transpontina, donde junto con estas imágenes de madera, pues había otros elementos de la Amazonía. Y ahí la gente de Roma iba
en un acto de comunión, hacer oración por el éxito del sínodo. Esa imagen, una de esas imágenes, yo las toqué de alguna manera cuando estuve en Brasil, ahora en julio pasado, en esa reunión que tuvieron los obispos brasileños de estudio del documento de trabajo. Y sinceramente yo en ningún momento percibí que hubiera alguna referencia, a mi parecer, de tipo idolátrico, ni mucho menos. Estaba allí una de estas imágenes. Habían traído los obispos que vienen de diferentes regiones de la Amazonía agua de los ríos, de los afluentes del Amazonas, y también tierra, como elementos simbólicos para enriquecer el ambiente de oración que en ese momento se estaba haciendo en la apertura de aquel encuentro. Entonces, así me extrañó que gente, inclusive pues de iglesia y algunos sacerdotes poniendo videos en el YouTube, fueran en esta línea más de denigrar esto que a mi parecer yo no quisiera juzgar como ignorancia ni como prejuicio, es simple desconocimiento, me parece, del contexto, porque es fácil a veces decir ciertas cosas detrás de una cámara, en la comodidad de un sillón, y quizás nunca haber tocado de cerca ciertas realidades para entenderlas siempre en su contexto. El padre Dario me escribió un texto muy bonito en italiano que hicimos el favor de traducir al español y lo estamos inclusive compartiendo ya en las redes sociales, en el Facebook de un servidor, y él hacía unas puntualizaciones al respecto de esto de la Pachamama. Primero, en el contexto de América del Sur, Pachamama, por el video que sacó incluso uno de estos padres, pues hace referencia más a algunos ritos que hacen los pueblos andinos, ¿no?, en las montañas. Entre las comunidades amazónicas, tengo la impresión, porque no he tenido la oportunidad de profundizar esto, tienen una percepción. En principio no me parece que le llamen Pachamama, aunque sí la identifican en términos generales como la Madre Tierra. La Madre Tierra. Estas imágenes pues son artesanías muy comunes que se producen en esta región amazónica y que son símbolos de la vida, de la fecundidad y nada más que eso, ¿no? Se trataba de la imagen de una mujer indígena embarazada, y varias de ellas, de estas imágenes, se encontraban dentro de la iglesia transpontina, junto, como decía, con otros elementos amazónicos. Y era también un esfuerzo de acercar a la gente de Roma con esta realidad. Ahí también estaban mujeres indígenas que no estaban participando directamente en las salas sinodales, pero que estaban compartiendo un poquito su cosmovisión, ¿no? Y pues intentaba hacer de ese un espacio de oración y también de encuentro con otras culturas, un espacio intercultural, ¿no? Y pues de repente explotó esta polémica desatada en las redes sociales, que inclusive tuvieron, no sé, el atrevimiento, o no sé cómo llamarlo, de hacer un video explícito de cómo fueron entrando muy temprano de mañana a esta iglesia, alguien grabando, agarró las imágenes porque había poca gente y las arrojó al río Tevere, y eso le dio la vuelta al mundo, ¿no? Por detrás de esto me parece que hay una técnica que no quiero creer que sea premeditada, pero que se está usando también en otros ámbitos. Hoy, por ejemplo, en el ámbito político, se tiende a focalizar a veces elementos simbólicos aislados de su contexto, que apelan generalmente a sentimientos muy primarios de las personas, ¿no? El miedo, la autodefensa, y un vínculo, yo diría, más que racional, visceral con las propias convicciones. Se habla mucho a partir del hígado, de las vísceras, ¿no? Y no de una sincera reflexión. Eso lo han usado mucho, por ejemplo, en Brasil en las pasadas elecciones, y
Y es una pena que de repente se pueden ganar procesos políticos apelando a estos elementos. Y no es de extrañar que también de repente algunas personas pues se sirvan también de estas técnicas, ¿no? En el Brexit, por ejemplo, de Inglaterra también se usa eso con la cuestión de la amenaza turca para jalar agua al propio molino de una cierta postura, ¿no? Yo creo que inclusive a veces inversiones de dinero porque ahora se sabe que el joven que aventó estas imágenes al río Tevere venía de Austria. Entonces hay gente que también de alguna manera está financiando, eran hombres blancos, porque también quien narraba el video se escuchaba con un acento español, y revela esto, el miedo inducido a lo diferente, queriendo fortalecer de repente una visión muy estrecha de la unidad de la Iglesia como una uniformidad, y también ignorando que en la propia Iglesia actual de rito latino, nuestra Iglesia católica, pues se han incorporado tantos elementos que vienen del paganismo y que ya de alguna manera los incorporamos al contexto sagrado, celebrativo, ¿no? Sí. Y nadie se extraña de eso. El padre Dario Bossi en su texto citaba al cardenal Newman, recientemente canonizado, que por ejemplo decía, mira, el Evangelio nació en el corazón de una cultura específica, que era la de Palestina, se fue adaptando, adquirió formas y expresiones primero de la cultura griega, muchas de ellas todavía están entre nosotros que no son necesariamente palestinas del contexto de Jesús, después romana, que es la que ha prevalecido, y con eso se fue consolidando, pues de alguna manera, una forma religiosa con predominio de características culturales muy occidentales, ¿no? Y muy eurocéntricas. El cardenal Newman, por ejemplo, recuerda en uno de los textos que cita el padre Dario Bossi, padre sinodal, que por ejemplo tenemos en nuestros templos de hoy en día elementos dedicados a los santos, decoraciones con ramas de árboles que originalmente pues no es que sean de por sí, digamos. Sí, como el árbol de Navidad. Propias ejemplo, ¿no? exacto, el incienso, las lámparas, las velas, las promesas que se hacen y que abundan para obtener la curación de una enfermedad, los votos, el uso que por ejemplo se hace en algunos lugares de las propias reliquias de los santos, que algo que venía más en la Baja Edad Media de las culturas germánicas, que después pues lo fuimos también incorporando, ¿no? El agua bendita, las fiestas, los ciclos litúrgicos que también siguen ciclos naturales, el uso de calendarios, la bendición de los campos, nuestros paramentos sacerdotales, los ornamentos, sí. Sí, la tonsura, el anillo usado en el matrimonio, la orientación de las iglesias, el canto eclesiástico, el tricornio, al cual inclusive el Papa Francisco hizo una referencia interesante. Al penacho, ¿no? Sí, porque hubo gente que en la sala sinodal pues hizo una expresión de risa, de burla, y el Papa no la dejó pasar y dijo, por favor dígame qué diferencia hay entre que un hombre piadoso venga a traer sus ofrendas con plumas en la cabeza a uno de nuestros oficiales de los dicasterios romanos que andan con su tricornio. Sí. O con el bonete. A veces es esto, es como querer reafirmar una identidad que no se basa en lo esencial, sino en aquello que en su contexto, en su momento se justifica y se debe entender en ese sentido, pero la esencia de la fe cristiana no está absolutamente en eso, ¿no? Y inclusive también este esfuerzo de dialogar con las culturas indígenas, pues se debe entender también en el contexto mayor de una verdadera teología de la encarnación. Hablábamos hace rato que nosotros creemos que la palabra se hizo carne, pero cuando intentamos entender eso, podríamos atrevernos a parafrasear, y la palabra, el verbo de Dios, se hace cultura, se sigue haciendo cultura, ¿no? Sí. Y por eso que hay que hacer ese diálogo con estas culturas.
él ciertamente dialoga con las mismas y también de alguna manera se siente apelado por esas mismas culturas en un intercambio que me parece responde al proceso que el propio Dios impuso en la creación. En el irse revelando. En el irse revelando en una creación que continúa, en una revelación que se va haciendo cada vez más plena. Decía tú más bien decías, si el Padre Eterno hubiera dispuesto de una vez que no hubiera estos procesos de aprendizaje y de diálogo, pues lo hubiera determinado desde un principio, pero también decía un poquito así con mucho respeto, dejarías sin trabajo el Espíritu Santo, ¿no? Claro. ¿Te parece que en realidad lo que nos hizo falta fue contexto, fue que hubiera como una mayor explicitación por todos estos riesgos? Nos venía a la mente cuando hablábamos con Miguel esta escena de Juan Pablo II en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, cuando llega ahí un original de nuestras tierras a hacerle la limpia, ¿no? Que de repente te quedas, ¿qué pasó aquí? ¿No? Quizá, pregunto, lo que hizo falta fue contexto, fue que nos explicaran un poquito más qué se estaba haciendo, de qué iba. Digo, por supuesto, nosotros la mayoría no participamos en el sínodo, pero como también parte de la comunicación de todo esto que nos explica. Yo creo que sí, por un lado tal vez hizo falta contexto, pero también porque no había la intención de hacer esto algo central como de repente se quiso hacer. El sínodo tenía una infinidad de temas mucho más relevantes y entra, digamos, de alguna manera tangencial en todo el discurso y la reflexión. Por el impacto mediático que ha tenido. El Papa también dijo que efectivamente no había ninguna intención. No. La escena que vimos para concluir con este tema, si Miguel, que está por acá en la producción, no tiene alguna pregunta, para concluir con este tema, la escena que vimos no tuvo contexto. En realidad, tú nos dices, no hubo ahí un intento idolátrico, un culto a las imágenes, sino la necesidad de integrar elementos presentes de una cultura que bien a bien no logramos como apreciar, con la que no logramos dialogar, con la que no logramos escuchar. ¿Sí? Parece que sí, sea... yo creo que sí, falta de contexto, pero también hay que admitir que también falta de interés por conocer. Hoy hay tantas formas de profundizar ciertos aspectos que yo, por ejemplo, antes de hablar algo sobre lo que no conozco, intento documentarme porque creo que es honesto, en primer lugar, hacia mí mismo y después, si quiero hablar de eso, a otras personas. Y ahí... Y busco, me informo. Sí, yo repito, no quiero decir que haya mala fe, pero me parece que hace falta interés, como si el mundo se redujera a nuestro mundo y es muchísimo más amplio y como diverso. Como una cosa, ¿no?, sesgada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y digo, los padres sinodales estaban tan ocupados en tantos temas relevantes que en realidad pues no se iban a preocupar por estar contextualizando esto, que inclusive se realizó fuera de las salas sinodales, ¿no? En la iglesia transpontina. Sí, la verdad es que sí hubo mucha confusión, ¿no? A veces algunos decían, no, pues es una representación de Nuestra Señora de la Amazonía, o cosas así, ¿no? Que yo mira, te voy a decir, es mi opinión así muy personal. En ciertos temas que nos exigen más reflexión, que nos exigen apertura, disposición al cambio, en algunos sectores de la iglesia, y lo digo también por mí, a veces sin darnos cuenta, caemos en un fariseísmo bien intencionado. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Sí, tiramos el agua sucia y con ello también el niño, ¿no? Y yo creo que es en esta línea que los padres sinodales insistieron en uno de los capítulos de la necesidad urgente también de una conversión cultural dentro de la iglesia.
Bien, pues amigas, amigos, si tienen preguntas, pues ya ahí nos harán saber a través de los comentarios, ¿no? Que se pueden ir haciendo ahí. ¿Y qué te parece si vamos a las conclusiones de la discusión Sí, sinodal que decíamos al principio, pues son reflexiones que ya no pueden dilatarse en un proceso de una iglesia que necesita urgentemente, nos parece, regresar al Evangelio. ujú, La iglesia a lo largo de la historia, pues irremediablemente se ha ido revistiendo también de cosas ideológicas, de aspectos que muchas veces no tienen mucho que ver con el Evangelio, ¿no? Y entonces el Papa ha pedido, yo creo que una de las insistencias más grandes, pues es esta vuelta al Evangelio. Y me parece que los temas pueden ir por ahí, sobre sí. todo la sinodalidad y lo que de ella deriva. Platícanos. Sí, primero yo con una puntualización, se está todavía en proceso sinodal. El padre Dario también, así unas horas después de que concluyó la ceremonia de clausura del sínodo, mandó un texto también muy bonito al respecto de sus impresiones, y él decía, es que nosotros los participantes en el sínodo tenemos claro de que vamos ahora a pasar a otra etapa. Se hizo todo un proceso muy bonito de escucha en las asambleas presinodales, escucha. Ahora está concluyendo la fase, digamos, fuerte de De la discernimiento, discusión, ajá, del de ponerse análisis. a escuchar eso a la luz de la fe, del Espíritu, y ahora viene la parte de devolver lo que ha emergido de las reflexiones y del discernimiento a las comunidades, esperando también pues la palabra del Papa, que se traducirá probablemente en el documento que lanzarán, no sé, a finales de este año, a principios del otro, ¿no? Que es lo que concluye ya el proceso de reflexión. Es Sí, decir, el sínodo llega a unas conclusiones, las pone a consideración del Santo Padre y el Santo Padre lo elaborará el documento sí, final. Es sí. decir, no hay determinaciones aún, no hay No, decisiones en el decir, pues ya es así y se acaba, sino que es muy importante que subrayes esto, que es un proceso que todavía está en acto. sí, y es algo que no estamos de repente acostumbrados a hacer, ¿no? Es más cómodo que venga ya la palabra de arriba hacia abajo dictada y esto se tiene que hacer y se acabó, nos guste o no. Es muy cómodo, me parece, y a veces es una falta de respeto para una iglesia que está llamada a madurar, ¿no? En la que todos necesitamos también asumir nuestro rol, nuestro papel y ser una iglesia más participativa, más de comunión. Sí. Entonces, pues yo creo que el Papa está insistiendo mucho, más que emitir decretos, generar procesos. Y el sínodo como lo intentó con los anteriores de la familia y de los jóvenes, es motivar a abrir caminos, a generar procesos, ¿no? Sí. Entonces, ya teniendo pues en vista esto, yo creo que es una así percepción muy personal, que el sínodo y lo que sale de él está resumido de una manera me parece muy bonita, en lo que unos padres sinodales hicieron una semana antes de concluir el sínodo en las catacumbas, cuando firmaron este documento, el Pacto de las Catacumbas por la Casa Común, por una iglesia con rostro amazónico, pobre, servidora, profética y samaritana. Yo lo estaba leyendo y me parece que resume el espíritu general del sínodo, ¿no? Que después se traduce en propuestas. En cada uno de los capítulos hay un esfuerzo de contextualización, hay algunas puntualizaciones y después en medio se van poniendo propuestas. Ellos no llegan a decir se tiene que hacer esto porque justamente están esperando que el Papa se tome su tiempo para hacer su propia reflexión, discernimiento y después él
dar públicamente su postura a través de una exhortación apostólica, ¿no? El documento está resumidito un poquito es una propuesta abierta para la iglesia en la Amazonía, que también sirve para la iglesia en general, de mantenerse en este espíritu de conversión. El Papa ya ha hablado de conversión pastoral, de conversión misionera, y los participantes en el Sínodo de la Amazonía refuerzan esto también, hablando de una conversión integral, que parte de justamente la escucha, la obediencia, porque eso es obediencia es escuchar, al sensus fidei, a lo que el pueblo de Dios en la experiencia de fe va viviendo, y la escucha, la obediencia al Espíritu, lo que el Espíritu dice a esas iglesias. Entonces, partiendo de la escucha, de los clamores de los pobres, de la iglesia, de la Amazonía, del territorio amazónico, entonces los padres sinodales proponen esta conversión integral, que se desdobla en 4 conversiones, que tienen su base en la conversión al Evangelio, a la persona de Jesús, y eso lo dicen explícitamente, no se acusaba, sino es otra de las acusaciones, ¿no? Ahí no aparece Jesús, es una cosa sociológica. No, ellos lo dejan muy claro, a punto que dicen, quien realmente se ha dejado tocar por el Evangelio y por la persona de Jesús en un encuentro con Él, abre el corazón a todas estas realidades, ¿no? El corazón se ensancha, y el corazón entonces necesita pues entrar en estos procesos, ¿no? De conversión, de acogida, de integración de realidades que todavía no han sido tocadas por el propio Evangelio. Y ahí entonces los 4 caminos que ellos proponen, pues es el camino de la conversión pastoral, el camino de la conversión cultural, el camino de la conversión ecológica y el camino de conversión sinodal. Hay una serie de propuestas en cada uno de estos caminos. No sé, por cuestión del tiempo, si quisieras que puntualizáramos algunas propuestas en alguna de estas dimensiones de la conversión integral. Tal vez lo que más llama la atención es, como tú dices al principio, esta propuesta de conversión sinodal, que ahí también dice respecto a la iglesia como un todo, ¿no? Ahí es donde también ha habido algunos puntos, algunos temas que han suscitado bastante debate. Controversias, sí. Controversias inclusive. Me parece a mí, ¿tú qué piensas? Me parece a mí que es justo el ámbito en el que todo lo demás puede tener su espacio. Si yo concibo la estructura eclesial como algo inamovible y estructurado de tal manera que parece que así nació desde la eternidad y por voluntad divina, pues no hay espacio. Esto que tú venías diciendo, de en el plan divino, pues existe pues este dinamismo de ir creando procesos, ¿no? De algo que nosotros también vamos descubriendo. La historia de la salvación misma pues fue así, todo un proceso que nosotros llamamos pedagógico del Antiguo Testamento, y que llega a su culmen con Cristo Jesús, y que después la fatiga de la comunidad cristiana es ir entendiendo cómo se puede ir actualizando, cómo se va concretando este anhelo de parecernos a Jesús, ¿no? Entonces, si el proceso de reflexión teológica, si el proceso de la conducción de una iglesia que está abierta a la escucha del Espíritu Santo, también en las comunidades, entonces necesariamente tiene que haber sinodalidad. Sí, en esta línea los propios padres sinodales recuerdan que la iglesia nació y tiene su razón de ser
como iglesia de camino. Inclusive al principio vemos en Lucas a los discípulos de Jesús se les llamaba los discípulos del camino, del O2, ¿no? De los que caminando juntos se ponen a la escucha del maestro y a la escucha del espíritu del maestro. Entonces la iglesia primitiva era esencialmente una iglesia sinodal y por eso era una iglesia carismática en el sentido pleno, abierta a la ministerialidad, atenta al diálogo con la realidad que la circundaba. Y es lo que se está proponiendo también ahora para la Amazonía, pero repito que sirve también para la iglesia en general. Algunas afirmaciones me parecen muy bonitas en este sentido. Las encontramos, por ejemplo, en el capítulo 5 del documento final, donde se nos recuerda que la sinodalidad es el modo de ser de la iglesia primitiva y debe ser el nuestro, dicen los obispos al respecto de la Amazonia y yo creo que también se aplica a nosotros. La iglesia de hoy necesita una conversión a la experiencia sinodal. Para ello necesita fortalecer una cultura de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, de consenso y de comunión, para encontrar espacios y modos de decisión conjunta y responder a los desafíos pastorales. No se puede ser iglesia sin reconocer un efectivo ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. Sí. Y teniendo esto como, digamos, como principio orientador, ahí ellos pasan a las propuestas ya concretas para la región amazónica. Primero, hacer efectivamente de los laicos actores privilegiados, porque en aquella región ha sido vital la participación de los laicos en la coordinación de comunidades eclesiales, que ahora me parece muy bonito el sínodo, les llama comunidades eclesiales misioneras, como para quizá romper aquella de que si son de base son comunidades estables, no se mueven. Ahora usa el término comunidades eclesiales misioneras. Que le caracteriza más como iglesia. Sí, abiertas, ¿no? Entonces, hacer de los laicos que llevan adelante muchísimas de estas comunidades actores privilegiados. Reconocemos, dicen los padres, la necesidad de fortalecer y ampliar los espacios de participación del laicado, no solo en la consulta, sino también en la toma de decisiones, que es ahí donde hay resistencias y a veces nos toca, sobre todo a quienes hacemos parte ya del clero, pues interactuar de una manera mucho más abierta, ¿no? Eso es una de las grandes acusaciones, ¿no? Cómo se puede hacer participar a los laicos como si los laicos no fueran parte de esta iglesia, ¿no? Sí. Y quería solo poner un ejemplo que creo que nos da bastante esto que vienes diciendo a propósito del sensus fidei, de cómo se escucha a la comunidad. Baste pensar en la institución de los diáconos, ¿no? La institución de los diáconos es un claro ejemplo de esto. Las comunidades expresan su incomodidad, sus quejas o lo que sea, y los apóstoles dijeron, aquí hay que resolver de alguna manera, hay que ir explicitando los ministerios, ¿no? Y entonces, nace el primero de los ministerios. El diaconado. ¿No? Sí. El diaconado, fabuloso, ¿no? Y eso no fue nada más allá y nada más ahí, porque ahí sí se valía y hoy ya no, ¿no? Porque esta es como la cuestión. Cuando yo ya soy el que manda, pues los demás se callan y obedecen, ¿no? Sí, ellos tienen una palabra respecto del diaconado permanente, que
en muchas regiones de Brasil, yo lo sé por experiencia personal, pero creo que también en la región amazónica, pues se ha valorizado bastante. El diaconado. Sí, en la diócesis en la que yo estuve en los primeros años de sacerdote, ya en mi misión allá en el noreste de Brasil, por ejemplo, es una región que es del tamaño de Michoacán, con solo 20 en aquel tiempo sacerdotes diocesanos y muy pocos religiosos. Básicamente éramos una comunidad de comunianos los que estábamos también ahí colaborando. Y dentro de nuestras comunidades comenzó a surgir esta inquietud del diaconado permanente, líderes de algunas de ellas, y hablamos con el señor obispo en aquel tiempo, le pareció interesante la idea, encontramos resistencias de alguna parte del clero. Del clero, sí. Estuvo convocando reuniones para Qué comenzar raro. el discernimiento. Que cause dificultad el diaconado. A comenzar el discernimiento y hubo un momento en que algunos de ellos, los que eran, pues, no sabíamos exactamente cuáles eran sus motivos abiertos, ¿no? de oposición a esta propuesta, nos hicieron presente. Entonces el obispo con mucha libertad dice, bueno, se les convocó varias veces, no están aquí, vamos a ver los que estamos presentes, cuál es su postura. Casi por unanimidad vamos a iniciar con este proceso y se formó una escuela de diaconado permanente, inclusive en colaboración con una diócesis vecina. Se estableció la escuela de teología para diáconos y da gusto ver que, por ejemplo, ahora que fui a visitar nuevamente Brasil, esas parroquias donde yo estuve al inicio, pues hay varios diáconos permanentes ya llevando adelante su ministerio, ¿no? Y el sínodo quiere aplicarlo esto, pero también con unas particularidades a la iglesia masónica. Dice al respecto del diaconado permanente en el número 104, para la Iglesia Masónica es urgente la promoción, formación y apoyo a los diáconos permanentes por la importancia de este ministerio en la comunidad. Las necesidades pastorales específicas de las comunidades cristianas amazónicas nos llevan a una comprensión más amplia del diaconado, un servicio que, como tú recuerdas, existe ya desde el inicio de la Iglesia y restaurado como un grado autónomo y permanente por el Concilio Vaticano II. El diaconado hoy debe también promover, y aquí le agrego unos elementos muy interesantes, nuevos, la ecología integral, el desarrollo humano, el trabajo pastoral social, el servicio de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Aquella dimensión que también tenían los diáconos en la iglesia primitiva, de cuidar de los huérfanos y de las viudas. Y nosotros vemos hoy nuestra iglesia a veces está muy ausente en el ámbito social, que es una cara del evangelio, de una evangelización integral. Y yo siempre les decía a los diáconos ahí en Brasil, aquí hay un campo enorme, sin demeritar la parte, digamos, de ayuda en la dimensión sacramental. Ustedes tienen campo abierto aquí para la cuestión de la pastoral social. Para evangelizar a través de las obras. Sí, ¿no? sí. Entonces ellos aquí agregan esto, pero también por la realidad muy particular de la Amazonía, pues también quieren, ahora regresando a sus iglesias particulares, pues debatir inclusive la manutención de los diáconos permanentes, cosa que también es un tabú en algunos lugares, porque dicen, oye, cuando se toca cuestiones la cuestión de los dineros, allí es donde salta la rana, ¿no? Y fíjate que a propósito del clero casado, ¿no? En todas estas discusiones, si bien todos admiten que no es un dogma de fe y que más bien es una cuestión disciplinaria, a la hora dice, pero crearía más dificultades de las que resolvería. Y a mí me parece que no lo dicen, pero lo que está ahí agazapado en que crearía más dificultades de las que resolvería, pues se refiere a la cuestión de los dineros. Es decir, no es un secreto que en la Edad Media, cuando ya finalmente allá por el siglo XII, XIII, se define la disciplina sobre el celibato, pues tenía también muchos aspectos de lo económico que resultaba para una iglesia que era la administradora de todos los bienes, pues resultaba un peligro, ¿no? Y entonces, pues no hay que perder de vista como todas las implicaciones también históricas que nos han llevado a formas
que han sido benéficas, que no se niega que es un don de Dios, pero que se puede pues pensar en otras formas también de ejercer el ministerio, porque me parece que hacia ahí va la reflexión sinodal. Sí, de hecho ya estás tocando esta cuestión que también fue muy debatida de los hombres maduros, casados, Viri probati. los viri probati, que pueden acceder por una dispensa también al orden sacerdotal. Una cosa que puede parecer interesante es la postura que asumieron los grupos lingüísticos en los cuales se dividían los padres sinodales para en los grupos menores poder debatir algunas de estas cuestiones. Yo tomé un artículo de Así Prensa en la que resume bien las posturas, ¿no? Inclusive hasta por grupos lingüísticos y apuntando quién estaba de moderador de esos grupos y de relator, que queriendo o no, pues también esas personas tienen una enorme responsabilidad en cómo van a después llevar a la sala sinodal lo que se discutió en el grupo, sí, ¿no? Y también queriendo o no, pues pueden influir, ¿no?, en las posturas. Sí, sin duda. Yo estaba haciendo aquí como una síntesis de las posturas a respecto de la ordenación de los viri probati y también del diaconado de las mujeres. Los dos temas se discutieron en estos grupos lingüísticos. ¿Era explícita la petición del diaconado femenino? Sí. Porque me parece que ya en el documento final se habla más como de ministerialidad de las mujeres. Sí, de hecho fue se queda como propuesta la institución del ministerio de la mujer, el dirigente de la comunidad. Después no sé cómo se va a configurar concretamente desde el punto de vista inclusive de darle la visibilidad en un acto litúrgico, etcétera, no con un rito. Que es algo que ya sucede. Yo pienso en comunidades, incluso aquí en México, donde una religiosa o una catequista dirige la comunidad. Sí, aquí también hace eco. A modo de administradores parroquiales o administradoras parroquiales, que donde no hay presbíteros, pues es algo que se usa ya con la reforma del Código de Derecho Canónico del 83, ¿no? Entonces, no es en realidad no es como algo, ¿no? Sino que pues la Iglesia va tomando, pero aquí una de las cuestiones, me parece, que más ruido hace es porque estamos hablando del orden, ¿no? Y el orden, bueno, Juan Pablo II da como una especie de ultimátum o de definición perentoria, donde dice, pues no es posible porque nuestro Señor Jesucristo no le dio ese ministerio a su madre, que quién se lo podría merecer más que nuestra Madre Santísima. Pero, no obstante, la Iglesia va preguntándose y reflexionando, ¿no? Sí, pero sí fue tocada, sí tal cual. Si no en el documento de trabajo, ya en los grupos menores fue tocada la cuestión. Hay citas aquí de lo que después en los relatorios fue presentado a la sala sinodal, ¿no? Entonces, mira, había dos grupos lingüísticos italianos, ¿no? En el grupo A, italiano, estaba de relator el padre Dario Bossi, que pues me ha compartido buena parte de lo que estamos también aquí y hay que narrando. recordarle, porque tú lo dijiste en los videos que hicimos sobre el sínodo, pero hay que recordar que es el provincial de la provincia de los combonianos en Brasil, ¿no? Y que precisamente en esa calidad pues fue invitado al participar del sínodo. Así es. También es miembro de la REPAN, ¿no?, que también ha estado muy presente en todo este proceso. Entonces, 2 grupos italianos, 4 grupos de lengua portuguesa y 5 grupos de lengua española. ¿Cómo se pronunciaron respecto de la ordenación de los viri probati? Abiertamente fueron 6 grupos, 3 de lengua portuguesa, entonces mayoritariamente Brasil, pero también 3 de lengua española y un italiano, es decir, fueron 7 grupos de 11 los que se pronunciaron abiertamente a favor. Opuestos, como que ninguno tuvo el valor
de decir decirlo no va. abiertamente, ¿no? Según es este relato de Así Prensa, algunos pidieron la profundización, uno de lengua italiana y uno de lengua portuguesa. De la lengua italiana estaba allí el padre Dario Bossi en el grupo italiano A, pero ellos pedían profundización porque querían que también se trabaje esto a nivel universal, que se discuta en un futuro evento eclesial, para que el tema no solo sea algo restricto para la región amazónica, sino también para otras realidades en la Iglesia Universal. Claro. Entonces ellos dijeron, no nos conformamos con que ahora sea en la Amazonía, también hay que continuar con la reflexión y con el discernimiento en un ámbito universal. Y dos grupos no se manifestaron, curiosamente dos grupos de lengua española. En alguno de ellos estaba de moderador pues alguien muy conocido de nosotros aquí en la Arquidiócesis de México. ¿Sí? Wow. Se fueron con cautela. Sí, uno y puede. Fíjate, curiosamente el arzobispo, el cardenal Aguiar, en una entrevista que le hacen a propósito de los Viri Probati, él dice, pues sí, está este planteamiento y bueno, pues inicialmente se pensaría en los diáconos permanentes, ¿no? Es decir, hombres ya casados que ya participan del ministerio sacerdotal, porque para nosotros hay que recordar que el ministerio sacerdotal pues es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El presbiterado es lo que normalmente llamamos padrecitos, o padrecillos, o curas, ¿no? Pero es uno de los grados del orden sacerdotal, ¿no? De hecho, también ahorita a ver si logro encontrar el número específico y hace también esa referencia a diáconos permanentes que ya puedan acceder al presbiterado. Al presbiterado. Sí, en uno de los números del documento final. A respecto del diaconado de las mujeres, se pronunciaron abiertamente 5 de los 11 grupos, entonces significa que sí hay resistencias y hace falta mucha mayor profundización. Quedó en minoría y quizá por eso ya en el documento final no aparece. Un grupo italiano, 3 portugueses nuevamente y un grupo español. Hubo un grupo que se opuso abiertamente a esta propuesta, un grupo de lengua española, en el cual estaba como moderador el cardenal de Honduras, Madariaga, sí. Él dijo no va. Bueno, no dijo, no. Bueno, dijo, el grupo dijo no va. Ese grupo dijo no va. El grupo. Claro. Otros que piden profundización fueron 3, un italiano, un portugués, pero fueron, mejor dicho, 4 y 2 españoles. Y nuevamente otros que se quedaron así como decir, bueno, pues no se pronunciaron abiertamente, por lo menos en lo que recogí en este relato de lo que sucedió en esos grupos, pues fueron 2 de lengua española, ahí también en uno de los grupos donde estaba de moderado el cardenal Carlos Aguiar, según este reporte de Así Prensa, ¿no? Y dice, sí hablaron abiertamente del diaconado de las mujeres, sí lo trataron, según también este relato, así tal cual, algunos inclusive, sobre todo de lengua portuguesa, pues hay aquí unos relatos. Para ir entendiendo, el tema se discute en los pequeños grupos que se dividen por lenguas, por grupos lingüísticos, dependiendo de los participantes. Entonces, el grupo lingüístico italiano, el portugués y el español, ¿no? Que son pues prácticamente las lenguas implicadas, los grupos lingüísticos. Se hace una discusión, se agota el tema y se fija en la Asamblea General una postura. Sí, el relator es el encargado de decir, miren, con relación a este tema específico, en nuestro grupo de lengua española A, B, C, emite esta postura, ¿no? ¿Y después qué pasa? Se hace una votación. Después eso se intenta recoger en el documento, en el borrador del documento final, y intentando
sintetizar las posturas de los grupos, si hay 2 posturas que resaltan o 3 y se someten a votación, y que es pues por lo que se refleja inclusive aquí el documento que está disponible en internet. Al final, sobre cada uno de los puntos del documento está el número de quienes votaron a favor, quienes votaron, cuántos, mejor dicho, votaron en contra, y nada más. Aquí no aparecen las abstenciones, solo a favor y en contra. En contra. Del bueno, total pues, de los participantes en la sala sinodal, para que uno tenga la idea de la fuerza que tienen ciertas afirmaciones. De por dónde va. Propuestas. Que también sirve de parámetro para el Santo Padre, ¿no? Así Es decir, por dónde va la reflexión de la Iglesia a propósito de esto, de la escucha del Sensus Fidei. El padre Dario relataba en un audio que me envió que con relación a las mujeres, hubo muchas participaciones que tocaron a los padres sinodales, y que el documento se quedó corto. El Papa Francisco también de alguna manera lo dijo, porque las mujeres también en algún momento se pronunciaron, no en el sínodo, sino ya desde antes había habido una manifestación como diciendo, oigan, nosotros también... No queremos que se llegue a soluciones, decían ellas, poéticas, ¿no? Porque sí, la mujer, su contribución a la vida de la Iglesia, etcétera. Que lave los corporales, sí, planche las albas. Sí, pero no abrir espacios efectivos, ¿no? De participación, inclusive en la toma de decisiones. Ahí hay una dificultad grande, porque lo que yo noto es que hay como la orientación es, bueno, pues en los ministerios laicales se dice, ¿no? Donde los famosos ministerios laicales, amigas y amigos, pues han sido como privilegio de los varones, ¿no? Pero no así, no vayan a creer, de los varones que van en camino al presbiterado. Sí. Y entonces eso de los ministerios laicales siempre me ha parecido más o menos como una vacilada. Y lo subrayo porque aquí entraña una postura fundamental ante la vida, ¿no? Donde pues vivimos irremediablemente, hay que decirlo, en una cultura patriarcal y machista, que no obstante todo lo que dice el Evangelio al propósito, la participación de la mujer pues ha quedado ahí como desdibujada, ¿no? Y entonces creo que el documento pues adolece de esto o refleja también esto cuando se queda solamente en... Repensemos si se puede otorgar los ministerios laicales a las mujeres. Sí, en el documento ya se referencia, por ejemplo, a la cuestión de que se les admita, en primer lugar, y aquí sí ya queda explícito en el documento, al acolitado y al lectorado, ya formalmente. Formalmente. Sí, formalmente. Que ya sería un cambio epocal. Sí, ya hace referencia el documento, ¿no? El padre Dario dice que él tiene la impresión de que el Papa se está tomando su tiempo y que los participantes en el siglo están conscientes de que es un proceso que sí exige mayor reflexión, y lo que quieren es que el Papa Francisco, y ellos creen que va a ser así, que va a ampliar quizás esta comisión que ya instituyó hace algunos años para que está ya evaluando esta cuestión de las mujeres diáconas. No es algo nuevo, no es algo que viene solo de la Amazonía, ya hay una comisión que está trabajando en eso, ¿no? De hecho, a raíz de esto el Santo Padre la revive, ¿no? Porque ya había cerrado la comisión. Sí, y aquí lo que se espera es que la enriquezca con, decía el padre Dario, con personas que no solamente pues den su aportación desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, sino también teólogos sistemáticos y también teólogos pues que tengan esta cuestión en el corazón porque la viven cotidianamente, ¿no? Sí. En el ámbito pastoral. Entonces pues hay una expectativa a ver cómo va a seguir esta comisión. Por lo pronto pues no hay un punto así. Lo que me gusta del Santo Padre es cómo abre la
la panorámica a complejizar más las cosas, ¿no? No da como soluciones simplistas de esto sí, esto no, esto es blanco, esto es negro, sino que dice, a ver, vamos a repensarlo, vamos a preguntarnos qué está pasando, por dónde va, ¿no? Y en esto, pues sí se requiere como una reflexión más amplia, ¿no? Sí. No podemos decir, sí, no, porque la Virgen María no fue presbítera o no fue obispa, o lo que sea, ¿no? Sino como, ¿cuál es la participación? Las mujeres habían hecho una manifestación antes del sínodo, donde decían, oigan, somos poquito más del 50% de la iglesia, ¿no? Las mujeres, y si hablamos de participación, pues mucho más. Pues también queremos que sea escuchada nuestra voz, y ahí es una deuda, ¿no? Es una deuda. Sí, también Por eso el porque Papa insiste mucho en la escucha. y también no es suficiente, ellas no quieren que se llegue a soluciones, digamos, muy puntuales en la perspectiva de la funcionalidad, pues vamos a darles un cargo, vamos a formalizar un servicio, que hagan esto, lo otro. Eso implica una reflexión todavía mucho más profunda, ¿no? Que tenga implicaciones a nivel inclusive de estructura y que es todo un proceso que no sabemos hasta dónde va a llegar. El padre Dario, pues, que estaba ahí en la sala sinodal, dice que el Papa se pronunció pocas veces así directamente sobre alguna cuestión. Una de ellas fue justamente sobre la cuestión de la Pachamama, con la cual iniciábamos esta conversación, este diálogo, pero también con relación a las mujeres, y en su alocución final dijo, pues yo recibo y asumo el desafío que las mujeres me han traído en este sínodo. El padre Dario hace su interpretación, dice, me da la impresión como si dijera que es poco lo que me han traído, y entiende que pues se avanzó poco, pero déjenlo conmigo. Hay que seguir con hay esta que cuestión. profundizarlo, ¿no? Hay que seguirlo con esta comisión. Para ir como cerrando, el tiempo es infame, habría que pensar si hacemos una segunda charla. Yo creo que sí, ya nos pondremos de acuerdo, pero me parece oportuno que pudiéramos recordarle a nuestras amigas y amigos del Invite. Ya lo hicimos con respecto a las jornadas de estudio de la Laudato Si, pero es importante entender lo que el sínodo y el Santo Padre se refiere a la ecología integral, porque si no, algunos decían, no, pero ¿qué? El Santo Padre que tiene que andar ocupándose ahí de plantas y de árboles y de ríos, si tiene que salvar almas. Y el Santo Padre hace una reflexión muy importante desde la Laudato Si, porque ya decíamos cuando nos encontramos la primera vez para hablar del sínodo, ya decíamos que de muchas maneras el contexto del sínodo es la Laudato Si. Sí. Mira, el sínodo llega a hacer algunas afirmaciones muy interesantes al respecto de lo que primero debemos entender por ecología integral. Rescata la cuestión de que no podemos hablar del cuidado de la casa común, del medio ambiente, separándola del cuidado del ser humano, de los pobres. Entonces, ecología integral significa cuidar, yo decía con los jóvenes ahí en Brasil cuando trabajábamos esta cuestión, cuidar del medio ambiente y cuidar de nuestra gente, ¿no? Pero no solo eso, desde el ámbito de la fe es también una respuesta a esta dimensión profética, va en la línea también de enriquecer lo que hasta ahorita hemos logrado acumular de reflexión en la doctrina social de la Iglesia para abrirse a una realidad pues que está emergente y que es urgente y tiene implicaciones también evangélicas. Hay algunas afirmaciones ahí que valdría la pena retomar en este capítulo específico para verlas en su contexto y en su dimensión también teológica, que no es solamente una cuestión que compete pues, al ámbito de las ciencias o a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al cuidado de esta dimensión, ¿no? Porque, por ejemplo, el Santo Padre habla de ecología de la vida cotidiana,
que es, me parece muy, muy importante, y también habla de la ecología de las instituciones, ¿no? Sí. Como en esta amplitud de es necesario que cada uno tome la responsabilidad de lo que le toca. Por supuesto que a nosotros no nos toca decidir sobre políticas públicas o sobre pactos internacionales de cuidado de las áreas, de los glaciares, etcétera, pero sí hay un ámbito en el que tú y yo tenemos que tomar decisiones y tomar partido, ¿no? Pero, por ejemplo, en la región amazónica ellos están proponiendo que a los agentes de pastoral, a los diáconos, a los seminaristas, a las personas que están en proceso de formación, se les den también elementos para que ellos en ciertas realidades puedan también tener una palabra cualificada en el diálogo con personas que inciden en la elaboración de políticas públicas. Y eso es una realidad. Yo lo he vivido en Brasil, inclusive ha habido campañas de la fraternidad organizada no solo por la Iglesia, sino por el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, donde están las iglesias históricas, y ha habido pues campañas de todo un año de concientización sobre temáticas de la Amazonía, de la realidad indígena, del cuidado del agua, y ahí al final siempre hay propuestas en la línea de ¿y qué canales, qué medios tenemos a nuestro alcance para también, a través de los laicos, poder incidir en la propuesta y elaboración de políticas públicas que ayuden a cambiar ciertas realidades, ¿no? Entonces, donde cada quien toma su lugar. Sí. Que es uno de los conceptos que desarrolla el Santo Padre en la Laudato Si, el lugar de la persona humana con respecto a toda la creación. Sí, no, ellos son muy claros. Aquí hay que incluir eso en los procesos formativos en todos los niveles, inclusive crear algunos tipos de ministerios específicamente para la promoción del cuidado de la casa común, de la cuestión socioambiental. Tal vez aquí, en algunos contextos en México, eso nos cuesta entenderlo, pero yo te puedo decir, por la experiencia que tuve en Brasil, no ha habido y no hay en la mayoría de los lugares donde yo he estado, pues esta dificultad en pensar de que el laico pueda al mismo tiempo estar desarrollando un ministerio exclusivamente eclesial adintra de la comunidad, y al mismo tiempo pueda también estar participando en la pastoral de la salud, en la pastoral de la educación, en la pastoral del acompañamiento de las personas con deficiencia, en la pastoral de la sobriedad para ayudar a las personas que sufren de dependencia química. Los campos son bastante abiertos. E incluso participación política. Sí, ¿no? incluso el año pasado la Iglesia Católica brasileña tuvo el tema de la campaña de la fraternidad, que se desarrolla como reflexión en la Cuaresma, pero después tiene sus desdoblamientos durante el año para apoyar inclusive proyectos de personas que están actuando en ese ámbito. Era el tema de las políticas públicas. Claro. Y ha habido campaña de la fraternidad sobre cuestión política, entendida, ayudar a la gente a entender lo que es política, no fue cuestión partidaria, era muy bien hechas estas campañas. Fue de lo que a mí personalmente así me impresionó mucho, y me tocó esa forma de querer ligar siempre la fe con las realidades concretas de la... Y es un ámbito plenamente laico, ¿no? Sí, obviamente sí. El señor cura no tiene que meterse en cuestiones partidísticas, ¿no? Sí. Pero el laico tiene todo el espacio y el mandato y la urgencia de ser un actor político que promueve los valores cristianos, Así es. Y entonces, bien, una última cosa para terminar, que a mí me parece muy simpática porque también ha causado una gran polémica, y es lo del rito de la Amazonía, que hay la indicación también. Sí. Y hay que decir que además del rito latino, que es el común para nosotros estamos dentro del rito latino muy romano, muy con su particularidad, pero a lo largo de la Iglesia Católica hay por ahí de 20 ritos, me parece. 23. ¿No? 23 ritos. 23 ritos. A mí me dio una gran alegría cuando, andando en África, en Zaire, conocí el rito zairés, que es pura danza, ¿no? Pero obviamente entiendes que en el contexto de la expresión del modo de relacionarse con la divinidad, ahí donde la danza es fundamental, pues obviamente no podías dejar de lado la expresión
de este pueblo, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, la Santa Sede, allá como por ya no me acuerdo, los 90 me parece, aprobó el rito litúrgico zairés, que es muy, muy jocoso, muy, muy vistoso, y que responde a la cultura y a los La anhelos sensibilidad. de estos pueblos. ¿Qué con el rito amazónico? Sí, es casi son los últimos números del Porque una documento. de las acusaciones es, bueno, si ya vimos que es idolatría, ¿no? Para recolegarnos con el tema principal, dice, pues estamos fritos, ¿no? Porque alguno hasta dijo, no, porque es una cosa satánica, lo que hicieron ahí con la Pachamama en el Vaticano. Bueno, con calma, tú comenzabas diciendo que hay que entender cómo es la expresión de la religiosidad de los pueblos. Sí, porque hay de nuevo la tendencia a quedarse en lo externo, en la expresión y no en el contenido, ¿no? En la sustancia, en la esencia de lo que se está queriendo expresar con ciertos gestos, con ciertos símbolos. Los últimos números, del 116 al 119 del documento final, hablan explícitamente del rito para los pueblos originarios. Los obispos participantes, los padres sinodales, dicen, debemos dar una respuesta auténticamente católica, entiéndase universal, a la petición de las comunidades amazónicas de adaptar la liturgia, valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos, los ritos originarios que incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas, como lo tenemos en el rito latino, solo que ya no nos damos cuenta porque no estudiamos de repente liturgia a profundidad y no vemos qué elementos se fueron integrando a lo largo de la historia, como existen en el rito ambrosiano, como existen en el rito zaireño, como ya hay ciertos elementos, por ejemplo, en algunas oraciones eucarísticas en Brasil, la oración quinta del Congreso de Manaus, autorizada por el Vaticano, y en general en las otras plegarias eucarísticas, que se van intercalando refranes que el pueblo de Dios va repitiendo y que puede inclusive ir cantando. Se me hace parece algo sin trascendencia, pero que en el ámbito celebrativo le da una dinámica, un ritmo diferente a la propia celebración. Sí, me y doy no cuenta. Y no es pues nada, digamos, de extraordinario, de idolátrico, idolátrico, que porque hay canto, porque no hay canto gregoriano, que también fue algo incorporado pues en algún momento de la historia. Ellos están apuntando sobre esta cuestión que le dejan la tarea, la responsabilidad a un organismo intereclesial propio de la Amazonía, respaldado por el CELAM, que se aboque a través de una comisión a recoger los elementos que pudieran ser integrados en una propuesta de rito amazónico, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sí. En realidad son situaciones que la Iglesia ha enfrentado incluso en los últimos años. Decíamos el rito zairés, que pues fue integrado, fue aprobado pues en estos últimos años. Es decir, la Iglesia está viva y no es una instancia ahí monolítica que no se mueve, sino que pues tratando de ser fiel a las mociones del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros en África, yo no he tenido la oportunidad de estar allá presente, pero pues escucho los relatos de los compañeros, muchos de ellos se expresan así, admirados, ¿no? Con esta dinámica del rito zaireño, pero también del ámbito celebrativo en las comunidades africanas. Sí, es como dicen los jóvenes, parece otro rollo, pero que están expresando con los propios elementos pues la fe que han Claro recibido. que para nosotros del rito latino pues sería un despropósito, ¿no? Sí. Pero nada menos estaba pensando en la integración del mariachi en muchas de nuestras fiestas patronales, ¿no? Donde resuenan ahí las trompetas y los violines. Pues es un elemento novedoso de nuestra cultura, que pues parecería como chistoso o extraño si lo haces en el Vaticano, ¿no? Que llegue ahí el mariachi en San Pedro,
pero para nosotros, salvo algunos quisquillosos, pero está ahí siempre el mariachi, ¿no? En nuestras fiestas, lo vimos en las fiestas de la Merced, ¿no? Sí. Que no faltaba ahí el mariachi. Pues bien, gracias, nos das mucha luz. Por supuesto, amigas y amigos, si tienen preguntas, comentarios, etcétera, pues dependiendo de cómo vienen, pues podríamos incluso hacer una segunda parte, porque nos quedan ahí muchas cosas por comentar de este documento que, como decíamos al principio, nos parece como muy importante en este tiempo de confusiones y de cambio en la Iglesia, donde me gusta subrayar que el camino sinodal de Alemania va también en ese sentido, y yo creo que el Espíritu Santo va empujando a su Iglesia, ¿no? Sí, sí, yo creo que si pudiera usar una imagen, ya no podemos quedarnos como en el episodio de la piscina de Siloé, ¿no? Esperando a que un ángel mueva las aguas para aventar a la iglesia que está movilizada ahí, ¿no? El Espíritu está soplando fuera de la piscina desde hace tiempo y nosotros estamos esperando, no sé, que un ángel venga a decirnos a qué horas, ¿no? Ya está, ya está el proceso ahí, hay que estar atentos al Espíritu. Claro, pues ahí está. Siempre en esa actitud de estar atentos al Espíritu que influye en nuestras vidas. Amigas y amigos, pues esperamos sus comentarios, sus likes o sus dislikes, lo que les mueva en el corazón. Coméntenos, va a ser muy importante para nosotros leer los comentarios que nos hagan, y pues nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias por la atención. Gracias.